La autodisciplina está íntimamente ligada al aprovechamiento de nuestro subconsciente. Por un lado, se requiere constancia y autodisciplina para aprovechar el extraordinario potencial de nuestro subconsciente. Por otro lado, por medio del subconsciente podemos desarrollar mejores bases para contar con una adecuada autodisciplina en distintas áreas de nuestra vida. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En los episodios del 14 al 26 compartí contigo diversos panoramas de áreas que han formado parte de esta investigación de más de 30 años en el funcionamiento del subconsciente. Compartí contigo en su momento, en algunos de esos episodios, áreas como autoestima, gestación, miedo, estrés, desarrollo infantil, odio, riqueza y dinero, aprendizaje, relaciones de pareja, culpa, salud. El objetivo es que a través de cada una de estas áreas, de esos panoramas, puedas tú ver la relevancia que tiene en nuestra vida el conocimiento del subconsciente y cómo podemos aprovechar las capacidades del subconsciente para desarrollarnos mejor en nuestra vida en dichas áreas, cómo podemos aprovechar todo ese potencial tan extraordinario. Y en cada uno de estos panoramas pues te he contado un poco de lo más importante de cómo se dio esa investigación en esa etapa de todo este proceso del subconsciente, lo cual me ha llevado cada una de estas áreas al introducirme más en todo el funcionamiento del subconsciente a través de cada una de estas áreas. Por un lado, me permitió entender cómo podemos aprovechar esta capacidad del subconsciente en esa área, pero también durante todo este proceso me fue permitiendo entender mucho mejor el funcionamiento del subconsciente. Así que aquí continuaré con esta misma guía, con ese mismo formato, en algunos episodios, compartiéndote panoramas de otras áreas. En este caso, te compartiré un panorama del área de autodisciplina. La autodisciplina es muy extensa porque la autodisciplina es está formada por una serie de elementos, de componentes que permitiría que nosotros podamos tener un mejor desempeño en distintas áreas de nuestra vida, que podamos hacer de manera más efectiva, más adecuada ciertas acciones, llevar a cabo ciertas acciones en distintas áreas, las cuales traerían como beneficio en nuestra vida muchos frutos positivos. Por ejemplo, en áreas como la alimentación, en áreas como nuestra actividad física, en áreas como aprendizaje, manejo del dinero, uso de la tecnología, trabajo, descanso. Prácticamente la autodisciplina es importante en todas las áreas importantes de nuestra vida. Como parte de estas investigaciones, yo hice una investigación que comencé allá por 2007 y durante los siguientes años me enfoqué en entender de manera clara, profunda, qué es realmente la autodisciplina, cómo se desarrolla, cuáles son sus componentes, los elementos que necesitamos para tener una buena autodisciplina. Y bueno, pues fui entendiendo la trascendencia que tiene la autodisciplina en nuestra vida. Casi todas las personas son conscientes de que les hace falta autodisciplina en diversos aspectos de su vida. Conforme yo realizaba esta investigación y surgían conversaciones con algunas personas, prácticamente todo mundo me externaba que sentía que le hacía falta autodisciplina. Sin embargo, por otro lado, nadie tenía una idea. Nadie tenía una idea de exactamente qué era la autodisciplina, cómo se desarrolla, cómo mejorar su autodisciplina precisamente para mejorar distintos aspectos de su vida. Esto, una vez más,
para mí fue muy interesante el hecho de que, como otras áreas tan trascendentes en nuestra vida, somos conscientes de su importancia, pero nos damos cuenta de que nadie nos ha dado elementos, nadie nos ha dado bases, ni en el sistema educativo, ni en la familia, ni en otros entornos. A veces, en algunos entornos puede haber algunos elementos que llegan a ayudar un poco a la autodisciplina. Por ejemplo, el desarrollo de ciertos deportes, de ciertas disciplinas deportivas, en general, bien llevado a cabo una actividad deportiva por un buen coach, entrenador, puede llegar a dar un poquito, algunas bases de autodisciplina. A veces algún maestro en el sistema escolar que aporta algunos elementos a sus estudiantes, a veces alguna asignatura en el sistema escolar también que pues ha sido diseñada para aportar un poco, pero normalmente es muy limitado y en general la mayoría de las personas siguen sin tener bases para desarrollar su autodisciplina y sin contar con una autodisciplina adecuada en su vida diaria. Entonces, empezando por la importancia de esta área, quiero resaltar que se requiere autodisciplina prácticamente en la mayoría de las áreas de nuestra vida. Por otro lado, al no tener autodisciplina, hay muchas consecuencias que se derivan en distintos aspectos de nuestra vida. Por falta de disciplina, pues se desperdicia el potencial de los seres humanos, ya sea el potencial intelectual, mental, físico, talentos, habilidades y capacidades que no se aprovechan adecuadamente por falta de autodisciplina. La falta de autodisciplina también conlleva a muchos problemas de salud, ya sea a generar o agravar ciertos problemas de salud por mucha falta de hábitos positivos en distintos aspectos, en aspectos como alimentación, como actividad física, e incluso muchas veces las personas que tienen algún tratamiento médico no tienen la disciplina para llevarlo a cabo adecuadamente y también eso lo hace más y menos efectivo. Por falta de disciplina es muy común que la gente se endeuda, falta de disciplina en el manejo del dinero, en el manejo de créditos. La falta de disciplina afecta a las relaciones. La inmensa mayoría de los estudiantes en distintos grados y etapas de la formación educativa aprovechan muchísimo menos lo que podrían aprovechar de aprendizaje por falta de autodisciplina. Entonces, bueno, pues es realmente importante y trascendente la autodisciplina en el mundo actual. ¿Qué ha pasado en el mundo actual comparado con hace 20, 30, 40 años? Pues cuando yo fui haciendo esta investigación y fui entendiendo mejor los factores de la autodisciplina, concluí con mucha tristeza que en el mundo actual, ahora en este momento en el que vivimos, la autodisciplina es muchísimo más necesaria de lo que era hace 20, 30, 40 años, 50 años. Ahora se necesita mucho más disciplina. Las nuevas generaciones necesitan mucho más la autodisciplina de lo que la necesitaban generaciones anteriores, como las generaciones de nuestros padres o abuelos, pero desafortunadamente en la actualidad es más difícil desarrollar autodisciplina. Hay más obstáculos, más dificultades para que la gente sea disciplinada. Entonces esto es de verdad realmente preocupante y triste, que requerimos más autodisciplina en el mundo actual para desarrollarnos adecuadamente, para vivir bien, para estar plenos, para tener salud, para tener finanzas sanas, para descansar bien, para tener buenas relaciones, para desempeñarnos adecuadamente en una profesión. Necesitamos muchísima más autodisciplina de la que se requería hace unas décadas, pero desafortunadamente es mucho más difícil tenerla. Hay muchos más factores que dificultan ser disciplinados. Así que esto es crítico porque quienes en este momento son niños, adolescentes o jóvenes se están enfrentando a un mundo con muchos retos, y hay muchísimas cosas que podríamos hablar de los retos que tienen ahora en el mundo actual los niños, adolescentes y jóvenes, pero hablando de la autodisciplina, estas nuevas generaciones requieren muchísimo más de autodisciplina, pero tienen un entorno mucho más difícil para que se desarrolle su autodisciplina. Eso de verdad es una de las cosas más
más fuertes, más interesantes, que más llamaron mi atención conforme fui entendiendo profundamente la autodisciplina. Y desafortunadamente estas nuevas generaciones de niños, adolescentes y jóvenes además no están teniendo una formación, unas bases claras, concretas, que alguien les dé para desarrollar su autodisciplina. Bueno, ¿cómo identifiqué esta necesidad? Bueno, pues resulta que después de que yo empecé a investigar sistemáticamente el funcionamiento del subconsciente en 1993, conforme fueron pasando los años, yo fui observando un fenómeno muy curioso. Muchos jóvenes y adultos que habían estado en mis programas, que habían aprendido métodos muy sencillos, muy prácticos para aprovechar el potencial de su subconsciente, a lo largo de los siguientes años, cuando yo me encontraba con alguna de estas personas y platicábamos, me daba cuenta en nuestras conversaciones que habían dejado de aprovechar los métodos que habían aprendido en los programas en los que habían participado conmigo. Eso me llamaba mucho la atención porque yo empezaba a decir, ¿por qué? ¿Cómo si alguien ya aprendió un método, ya vio los resultados, ya vio cuánto le puede servir en su vida en distintos aspectos y ya tuvo muchos cambios muy positivos en su vida en un cierto momento, cómo es que deja de utilizar ese método? ¿Cómo es que deja de aprovechar lo que aprendió? Y pues la respuesta simplemente era por falta de autodisciplina. Junto con eso, en esos años, en los primeros años del siglo XXI, yo estaba observando en los medios de comunicación muchas noticias que hablaban sobre el extremo aumento de sobrepeso aquí en nuestro país, en México, y en otros países. Y pues yo soy una persona que siempre me ha interesado la actividad física, que incluso trabajé en gimnasios, que siempre le he dado un lugar importante a la actividad física, a la alimentación. Sé que en gran parte, en una muy, muy gran medida, los problemas de sobrepeso y alimentación tienen como raíz la falta de autodisciplina en las personas que no tienen la disciplina adecuada para realizar alguna actividad física y, por otro lado, no la tienen tampoco en aspectos de alimentación. Como ya he mencionado, el mundo actual es muy complejo y se ha hecho más difícil que la gente sea disciplinada, y en estos dos factores, en esas dos áreas tan importantes como es la alimentación y la actividad física, es mucho más difícil en la actualidad para la mayoría de las personas tener una adecuada autodisciplina en su alimentación, en su actividad física. Es mucho más complicado, complejo de lo que era hace 20, 30, 50 años. Por eso, una de las consecuencias críticas y graves ha sido el aumento de sobrepeso y obesidad, con todo lo que eso conlleva en consecuencias en el deterioro de la salud. Entonces, en esos años 2007, 2008, 2009 que estaba yo haciendo esta investigación, también me topaba en todos los medios de comunicación con las noticias alarmantes del aumento de sobrepeso, principalmente aquí en México y en otros países, donde, pues según estudios y cifras de esas fechas, de esos años, México estaba alcanzando el primer nivel, el nivel más alto de obesidad, el nivel número 1 de obesidad en todo el mundo, incluso ya también en obesidad, en sobrepeso y obesidad de adolescentes y de niños, junto con toda una serie de problemas de salud, de enfermedades crónico-degenerativas derivadas o relacionadas con la obesidad. Entonces, bueno, todo eso hizo que mi atención allá en esos años me llevara a enfocarme en la autodisciplina, y entonces, como en otras áreas, yo me propuse entender perfectamente a fondo qué es la autodisciplina, cómo se desarrolla, por qué la gente no tiene autodisciplina, cómo darle elementos a las personas para tener una mejor autodisciplina. Yo mismo me consideraba bastante disciplinado en algunas áreas, pero en otras áreas pues no. Yo era también consciente de que me hacía falta mucha autodisciplina. Así que bueno, todo esto fue el inicio de esta investigación
y por esto fue que me empecé a enfocar en esos años en todo lo que fue esta investigación de autodisciplina. Yo me propuse entender perfectamente qué factores están debajo de la autodisciplina o detrás de la autodisciplina, que son como los pilares para que las personas puedan desarrollar autodisciplina. Quería, como en otras áreas, tener una total claridad de lo que realmente es la autodisciplina, qué sí es, qué no es, qué ayuda a desarrollarla. Y bueno, eso fue lo que motivó este inicio de esta investigación. Entonces, allá en esos años, en 2007, pues hice lo que normalmente, lo más lógico, fui a las librerías, empecé a buscar libros de autodisciplina. En internet comencé a buscar información sobre autodisciplina. Lo primero es que la palabra disciplina se utiliza de diferentes maneras. Me encontré con que todo lo que yo buscaba sobre la palabra autodisciplina como tal no aparecía casi ni en libros ni en internet, y la palabra disciplina me la encontraba con que más se enfocaba cuando encontraba algún libro o encontraba alguna página de internet, más bien se refería a la acción de corregir el comportamiento de niños, de los hijos, de alumnos, por parte de padres de familia, por parte de maestros. Entonces, más bien ahí era lo que encontraba yo en el uso de la palabra disciplina. Así que no encontré información suficientemente significativa ni en internet ni en libros en esos años. Quiero enfatizar aquí que yo, cuando menciono la palabra disciplina, siempre digo autodisciplina. Autodisciplina. El prefijo auto, ya tú sabrás por otras palabras que significa por uno mismo, por sí mismo. Entonces, cuando hablamos realmente de autodisciplina, tiene que ser así, autodisciplina, no hablar de disciplina, porque tiene que ser algo que depende de nosotros mismos, no de los demás. Por ejemplo, si un niño está aprendiendo a ser ordenado en su habitación y su papá, su mamá le impone que tiene que tener ordenada la habitación para poder, por ejemplo, tener acceso, no sé, a un juego, a un videojuego. Ahorita que en la actualidad muchísimos niños se fascinan con los videojuegos. Entonces, ahí, si el papá le impone que para poder jugar con el videojuego tiene que tener antes recogido su cuarto, entonces estaríamos hablando de una disciplina, no de autodisciplina, porque es una disciplina, sí, un cierto orden impuesto por el papá. Pero si ese niño tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo, de decir, yo hasta que tenga mi cuarto recogido me pongo a jugar con el videojuego, estamos hablando de autodisciplina, que es ya establecida por sí mismo. Entonces, bueno, siempre yo por eso utilizo y hago énfasis en que la palabra correcta es autodisciplina, de lo que estamos hablando. Y entonces, cuando comencé la investigación, realmente no encontré casi nada en esos años, 2007, 8, 9. Solo de lo poco que encontré fue un blog de un norteamericano más o menos de mi edad, que incluso coincidía mucho con mi personalidad. También había estudiado matemáticas y también era muy, le encantaba hacer experimentos consigo mismo. Y en un blog de él, este norteamericano se llama Steve Pavlina. Para mí fue lo poquito que encontré de autodisciplina. Me gustó mucho, muy sencillo, muy concreto, y él en su blog platicaba de la autodisciplina y cómo había hecho varios experimentos consigo mismo para poner a prueba su autodisciplina en algunas cuestiones de ejercicio, de alimentación, de su trabajo, y en su blog compartía sus experiencias. Y una de las ideas claves que me aportó Steve Pavlina cuando yo comenzaba a entender autodisciplina, decía él que la autodisciplina es como un músculo, que si la autodisciplina, si nosotros continuamente estamos llevando a cabo acciones que fortalezcan o en las que utilicemos nuestra autodisciplina, en las que utilicemos la autodisciplina que tenemos, se va a fortalecer. Así como un músculo, si utilizamos un músculo, que ya tenemos el músculo, pero lo utilizamos, se va a fortalecer. En cambio, si el músculo no lo utilizamos, se va a debilitar.
Entonces, él comparaba la autodisciplina con un músculo y esa idea me pareció sencilla, me pareció muy clara, me pareció muy evidente y bueno, fue de lo poco que encontré cuando yo comencé esta investigación. Dado que no encontré mucho prácticamente en fuentes de información, entonces yo comencé a hacer un autoanálisis de mi vida y hacer un análisis con algunos discípulos, con un grupo de discípulos, como ya lo había hecho en otras áreas, para pues casi desde cero comenzar a entender la autodisciplina. Para eso me di cuenta que lo primero que había que tener era una definición clara, que no encontré en ningún lugar, y yo generé una definición de la autodisciplina. Yo definí y defino la autodisciplina de la siguiente manera. Defino la autodisciplina como la capacidad de una persona para llevar a cabo una acción de manera repetitiva, bajo parámetros bien establecidos, a pesar de obstáculos internos o externos. Esa es mi definición de la autodisciplina y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona que diga que va a hacer ejercicio, que se propone hacer ejercicio, entonces, para empezar, tiene que tener parámetros suficientemente adecuados para sus circunstancias, ¿no? Si una persona dice que va a hacer ejercicio, pero de repente un día hace, una semana no hace, luego hace 3 horas muy intensas un fin de semana porque tiene tiempo, pero luego deja de hacer 3 semanas, eso no es autodisciplina. Entonces, tenemos que empezar porque tiene que haber parámetros. Por ejemplo, si una persona dice, yo voy a hacer ejercicio 5 días a la semana, voy a salir a correr cerca de mi casa y voy a correr más o menos, por lo menos una media hora, ¿no? Ese sería, por ahí habría que empezar, por los parámetros. Si no hay parámetros no podemos hablar de autodisciplina. Si algo se hace, a veces sí, a veces no, a veces mucho, a veces poquito, durante un largo periodo no se hace, luego se hace muy intensamente, eso no es autodisciplina. Entonces, bueno, como parte de la definición es que tiene que haber parámetros, para que bajo esos parámetros se lleve a cabo una acción, que en este caso es hacer ejercicio, de manera repetitiva, es decir, un día, otro día, otro día, otro día, y en este caso, pues fluctuando alrededor de los 5 días a la semana. Entonces, si esa persona logra durante un periodo de tiempo de semanas, meses, estar haciendo ejercicio, salir a correr media hora, 4 o 5 días a la semana, y va pasando una semana y otra semana y otra semana y un mes y otro mes y otro mes, podemos decir que esa persona tiene autodisciplina, en este caso en su actividad física. Entonces, la definición es que esa persona tiene la capacidad, porque ha logrado llevar a cabo eso, ha tenido la capacidad de organizarse, de darse el tiempo necesario, de poder llevar a cabo la acción, de hacer lo que tiene que hacer para llevar a cabo eso. Entonces tiene la capacidad esa persona de llevar a cabo esa acción, que en este caso es hacer ejercicio, salir a correr media hora, de manera repetitiva, porque lo está haciendo día tras día tras día, semana tras semana, mes tras mes, bajo parámetros bien establecidos, que son aproximadamente 5 días a la semana, media hora, a pesar de obstáculos internos. Por ejemplo, a veces puede ser que tiene sueño, a veces está muy cansado por lo que ha hecho en el día, a veces anda de mal humor, a veces algo le incomodó, anda estresado, a veces anda preocupado, a veces se siente bajo de energía. A pesar de esos obstáculos internos, esa persona sale y corre su media hora. O a pesar de obstáculos, dije externos, esos eran obstáculos internos. A pesar de esos obstáculos internos, lo hace. Con todo y que tiene sueño, con todo y que tiene flojera, con todo y que no trae energía, siente que no trae energía adecuada en ese día, con todo y que trae un estado de ánimo bajo, lo hace. O a pesar de obstáculos externos, el clima, ahora está haciendo un poco de frío, a pesar de eso lo hace. Tengo mucho trabajo, pues se organiza y se da su tiempo y a pesar de eso lo hace. Llegaron visitas a mi casa, ¿no? Pues a pesar de eso les dice, ¿saben qué? Ahorita tengo que hacer mi ejercicio, al rato seguimos platicando. Entonces, a pesar de obstáculos externos. Entonces, esa es una definición que yo desarrollé para poder saber si estamos hablando o no de autodisciplina. Es la capacidad de una persona para llevar a cabo una acción de manera repetitiva, bajo parámetros bien establecidos, a pesar
de obstáculos internos o externos. Bueno, entonces, obviamente, conforme fui analizando, observando la vida de las personas, mi propia vida, a lo largo de toda mi vida, pues fui observando cómo la autodisciplina, esta capacidad de llevar a cabo acciones de manera repetitiva, bajo parámetros establecidos, a pesar de obstáculos internos y externos, pues se aplica en cuestiones de preparación profesional, en nuestro lugar de trabajo, en el uso de la información en la actualidad, en el uso de la tecnología, en aspectos de economía, en la adquisición de bienes, en el uso de créditos. Tiene que ver, como ya dije, con la falta de esta autodisciplina, con el sedentarismo, con el sobrepeso, con la obesidad. Tiene que ver con el uso de la tecnología, que actualmente genera muchísima distracción en todas las edades, desde niños, adolescentes, jóvenes, que absorben mucho la tecnología, y por falta de autodisciplina las personas consumen una gran parte de su tiempo en las redes sociales, en internet, y que en la mayoría de los casos les lleva a falta de tiempo en otras áreas de su vida, a no atender adecuadamente otros aspectos de su vida. La autodisciplina tiene que ver con los horarios de trabajo, con los horarios de descanso, con los horarios de alimentación, con el manejo del estrés, y pues bueno, ya mencioné que las consecuencias que está habiendo en aumento de estrés, en aumento de sobrepeso, obesidad, menor rendimiento estudiantil y laboral, enfermedades crónico-degenerativas, endeudamiento, etc. Bueno, conforme yo fui investigando también, me hice un análisis muy sistemático. ¿Qué ayuda a la autodisciplina? ¿Qué favorece la autodisciplina? Y me encontré con que hay claramente factores que pueden favorecer la autodisciplina de una persona o dificultarla. Por ejemplo, el hecho de que una persona comprenda qué es realmente la autodisciplina, sus bases, cómo se desarrolla, obviamente favorecería que la persona tenga autodisciplina, y la ignorancia que tenemos de la autodisciplina pues nos hace más difícil ser disciplinados. El tener metas y objetivos ayuda a que una persona tenga autodisciplina. La gente que no tiene metas y objetivos es más difícil que tenga autodisciplina. Si aún la gente con metas y objetivos muchas veces no logra ser suficientemente disciplinada, más difícil es para quienes no tienen metas o objetivos. La disponibilidad de tiempo, también una persona muy ocupada en un trabajo, por ejemplo, muy absorbente, es más difícil que logre ser disciplinada, pues en aspectos como su alimentación, su descanso, su ejercicio. En cambio, una persona que tiene disponibilidad de tiempo le facilita la autodisciplina. Los hijos, cuando tenemos hijos, observé que pues obviamente se requiere atención en los hijos según las edades. Entonces es obvio que, por ejemplo, una persona, sobre todo una mamá que tiene un hijo de meses, es más difícil que tenga autodisciplina en otros aspectos de su vida, porque le requiere atención continuamente ese bebé, esa bebé. Una vez que un niño va creciendo, ya también se simplifican algunos aspectos en la atención que requiere un niño y una niña, y es más fácil para una persona que es papá, que es mamá, poder enfocarse en ser disciplinado en algún área de su vida si ya tiene hijos adolescentes o jóvenes, que cuando son bebés o son niños pequeños. Obviamente todo esto varía de cada caso de un caso a otro, porque hay muchísimos factores, ¿sí? Una persona puede tener ya hijos adolescentes y jóvenes, y aún así que le absorban mucho por situaciones problemáticas de conductas, comportamientos, salud, etcétera, y que le dificulte su disciplina. Sin embargo, sí encontré una serie de factores que favorecen o dificultan la autodisciplina. Luego, la parte más medular. ¿Qué componentes son los elementos básicos, los pilares de la autodisciplina? Bueno, pues identifiqué varios componentes que por lo general las personas tenemos o llegamos a tener muy débiles, y por eso no tenemos autodisciplina. ¿Cuáles son estos componentes? Fuerza de voluntad, autocontrol, paciencia, constancia, perseverancia, motivación, deseo, determinación, metas claras. Cada uno de estos componentes son como pilares sobre los cuales se sustenta la autodisciplina. Y como puedes ver, cada uno de estos, tampoco nadie nos da elementos para desarrollarlos a lo largo de la vida.
Desde nuestra infancia, adolescencia, juventud, nadie nos dice cómo desarrollar el autocontrol, nadie nos da elementos para desarrollar la fuerza de voluntad, nadie nos da formas o métodos o estrategias o elementos para desarrollar nuestra paciencia, nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestra determinación. Entonces, es como si la autodisciplina fuera un edificio donde todos los cimientos pues nunca se pusieron. Nadie nos dio elementos para poner los cimientos a esa construcción de la autodisciplina. Entonces, entonces es muy claro por qué las personas no llegamos a tener autodisciplina. También entendí mucho mejor el cómo se desarrollan los hábitos, cómo se cambian los hábitos, cómo se instauran los hábitos, cómo se desarrollan hábitos positivos, hábitos negativos. Y todo esto tiene que ver con el subconsciente, porque en todo lo que ya te he compartido en muchos otros audios sobre el subconsciente, una de las características fundamentales de las 9 características básicas del subconsciente es que el subconsciente tiene control sobre cuestiones como las emociones, los impulsos, las reacciones, y a nivel subconsciente se controlan los hábitos. Cuando se instaura un hábito positivo o negativo, llega a ser automático porque entonces ya lo controla el subconsciente. Entonces, como siempre, todas estas áreas que yo fui investigando están directamente ligadas con el subconsciente. También todos estos componentes que acabo de mencionar los controla finalmente el subconsciente. La fuerza de voluntad, el autocontrol, la paciencia, la constancia, la perseverancia, todas esas actitudes las controla el subconsciente. Entonces, si nosotros entendemos la autodisciplina y entendemos el funcionamiento del subconsciente, tenemos mejores bases para desarrollar realmente autodisciplina en nuestras vidas, y podemos aprovechar el funcionamiento del subconsciente para programar a nivel subconsciente cada uno de estos componentes. Podemos programar esa fuerza de voluntad, ese autocontrol, esa paciencia en nosotros, o cuando somos papás, mamás, en nuestros hijos, dependiendo de sus edades. Así que bueno, todas estas son las bases de cómo fui yo, por dónde me fui dirigiendo para hacer esta investigación sobre la autodisciplina. Para ello, pues también fui haciendo un análisis, una observación muy meticulosa de toda mi vida, desde que yo era niño, cuando yo era estudiante en la educación primaria, secundaria, preparatoria, universidad, en mis diversos hábitos, y aunque en algunos aspectos había sido disciplinado, realmente mi conclusión es que había sido extremadamente indisciplinado a lo largo de toda mi vida. Fue muy interesante que conforme fui haciendo la investigación, desarrollé una manera muy sencilla de evaluar la autodisciplina de una persona. Me encontré a una pareja de esposos que habían estado en algunos de mis cursos. Habían estado en los años anteriores. Ella se llama Rocío y él se llama Hugo. Me los encontré un día en algún lugar y me preguntaron. Ellos habían estado en la investigación, en la segunda parte de la investigación de autoestima en el 2004-2005. Entonces habían pasado 2 años y me preguntaron que ahora qué estaba yo investigando, y les platiqué de la autodisciplina. Y estuvimos platicando sobre la autodisciplina, y pues inmediatamente los dos me compartieron que sentían que les hacía falta muchísima autodisciplina en casi todas las áreas de su vida. Bueno, y entonces Rocío me preguntó, me dijo, oye, ¿y tú qué tan disciplinado te consideras? Porque pues en la investigación en que ellos participaron en 2004 y 2005 en la segunda parte de la investigación de autoestima, pues yo había sido extremadamente disciplinado aplicando lo que les estaba enseñando, los métodos que perfeccioné para reprogramación de autoestima. En ese aspecto ellos me conocían muy bien, y entonces yo le dije a Rocío, pues mira, del 0 al 10, yo me consideraría en un 6. Entonces ella abrió los ojos así muy sorprendida y me dijo, imagínate entonces cómo estamos todos los demás. Pero ya cuando pasaron algunos pocos meses en que yo ya estaba haciendo la investigación, y entonces desarrollé una manera muy sencilla de medir la autodisciplina de una persona, y medí cómo estaba mi disciplina en ese momento, mi autodisciplina en las distintas áreas de mi vida,
y saqué una calificación, me los volví a encontrar unos meses después y le dije a Rocío, ya sé exactamente dónde está mi nivel de autodisciplina, ya lo pude medir. Y le dije, mi disciplina, mi autodisciplina, mi calificación del 0 al 10 es de 3.24. No, pues más sorprendida se quedó, porque ya de por sí cuando yo le había dicho que mi autodisciplina estaba en un nivel 6, ella esperaba que yo iba a decir que estaba en un nivel 9, 10, ¿no? Pero, pues bien, ciertamente así de interesante es este tema de autodisciplina, así de complejo y así de frías son las conclusiones. Tenemos niveles de autodisciplina tristemente muy bajos. Tú simplemente observa a tu alrededor. Empieza por observarte a ti mismo, a ti misma, y analiza qué tan disciplinado eres y has sido en los últimos años de tu vida en todas las áreas. En tu alimentación, ejercicio, actividad física, aprendizaje, trabajo, desarrollo de hábitos, relaciones interpersonales, manejo del dinero, manejo de tus tiempos, uso de la tecnología en la actualidad es un aspecto bien crítico, que ni somos disciplinados en el uso de la tecnología y el mal uso de la tecnología nos lleva a ser muy indisciplinados en muchas otras áreas. Entonces, observa cómo esta autodisciplina y vas a concluir tristemente y de manera muy rápida y muy simple que has tenido un nivel pésimo de autodisciplina a lo largo de tu vida. Y observa a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos y vas a ver muy obvio que hay un nivel de autodisciplina bajísimo. Quizás conozcas o quizás tú mismo, tú misma, seas o has sido disciplinado, disciplinada en algún área o conozcas a alguna persona muy disciplinada en un área, pero eso no garantiza que sea disciplinada en las demás áreas. En general puede ser bastante fácil ser muy disciplinado en un área, pero lo complejo es ser disciplinada de manera equilibrada en las distintas áreas de nuestra vida. Quizás conoces a alguna persona o tú has sido muy disciplinada, por ejemplo, en el deporte. A veces junto con el deporte en su alimentación, pero ves otros aspectos de su vida en el orden, en aspectos, por ejemplo, del uso de la tecnología, en el uso de su dinero, en aprendizaje, y vas a ver que pues sí puede ser muy disciplinada en algún área, pero muy indisciplinado en otras. Bueno, el caso es que desafortunadamente hay una carencia drástica, preocupante de autodisciplina en todo nuestro entorno, porque pues volvemos al hecho de que nadie nos ha dado elementos para desarrollar la autodisciplina, ni siquiera tenemos una comprensión básica de la autodisciplina. ¿Con qué características del subconsciente está relacionado todo esto que te estoy contando? Bueno, con la característica número 1 de que el subconsciente se puede programar y reprogramar. Nosotros podemos programar a nuestros hijos cuando son pequeños a que sean disciplinados, para que sean pacientes, para que tengan fuerza de voluntad, autocontrol, etc. Y nosotros podemos reprogramarnos para tener esas actitudes y esos componentes básicos de la autodisciplina de manera sólida. Entonces, podemos aprovechar esta característica del subconsciente. La característica número 3, que el subconsciente trabaja de 24 horas, podemos utilizarla para programar nuestra autodisciplina por medio de mega oraciones mientras dormimos, aprovechando que el subconsciente trabaja las 24 horas del día. La característica 4, registro permanente, tiene que ver con el subconsciente, porque una vez que instalamos programaciones adecuadas de autodisciplina, se van a quedar ahí y nos va a resultar más fácil ya de manera automática, gracias al subconsciente, ser disciplinados los siguientes meses, años, décadas de nuestra vida. Pero también una vez que se instalan hábitos negativos en el subconsciente de una persona, después ya es muy complejo cambiarlos, porque el subconsciente los controla y se queda ahí de manera permanente, influyendo en sus conductas, comportamientos y en todo, en su vida, en los siguientes años y décadas de su vida. Entonces ahí está relacionada con el registro permanente que hay en el subconsciente, la característica 4. La característica 5, el subconsciente control principal, pues justamente el subconsciente controla los hábitos y las conductas automáticas. Observa que todos esos hábitos que se generan durante alguna etapa de nuestra vida, ya después los hacemos precisamente, eso es un hábito. Son conductas o acciones que llevamos a cabo ya de manera automática prácticamente, porque ya están instalados en el subconsciente. Entonces el subconsciente los controla.
Así que ahí entra todo el funcionamiento del subconsciente. También la característica 6 de asociaciones y generalizaciones. Muchos hábitos se instalan como asociaciones. ¿Sí? Se asocia cierta sensación, ciertos pensamientos, ciertos impulsos que nos llevan a estar repitiendo una conducta, ya sea positiva, ya sea inadecuada. Entonces los hábitos suelen estar ligados a asociaciones en base a las cuales funciona el subconsciente, la característica 6. Y la característica 7 de la conexión subconsciente, ya te he yo compartido en muchos audios cómo nosotros nuestro subconsciente está conectado con el de las personas que nos rodean y nosotros podemos utilizar esta conexión subconsciente para influir positivamente en otras personas, por ejemplo en sus hijos. Entonces nosotros podemos aprovechar esta conexión subconsciente para ayudar a otras personas, en particular, por ejemplo, a nuestros hijos, a desarrollar autodisciplina. Así que bueno, todas esas características del subconsciente que ya has escuchado, que ya comprendes muy bien si has estado escuchando otros audios de este programa, entonces ya con todas esas características del subconsciente está relacionado todo este tema de la autodisciplina. Te voy a contar un experimento que hice cuando yo comenzaba a hacer esta investigación. Yo en ese tiempo, en esos años 2007-2008, estaba ya teniendo un hábito bastante inconveniente de tomar mucho refresco. Mucho refresco estaba consumiendo yo. Ya me había habituado y estaba mal acostumbrando a mi familia también, porque mi pareja me preguntaba si cuando íbamos a comer, pues me decía qué era lo que había cocinado y que si yo quería refresco. Y entonces yo le decía, híjole, sí. O sea, si me decía, ¿sabes qué? Estoy cocinando enchiladas, ¿vas a querer refresco? Yo le decía, híjole, sí. Y yo hasta le ponía un toque de humor y de solemnidad. Yo le decía, sí, mandamiento número 58, no te comerás unas ricas y deliciosas enchiladas sin un delicioso refresco. Y entonces me decía, pues ve a la tienda a comprarlo. Y traía yo un envase de los más grandes de refresco. Y pues no solamente yo consumía refresco, sino también en la familia se consumía refresco. Entonces yo ya tenía ese hábito, ya me había habituado. Ya venía de un largo periodo en el que estaba consumiendo mucho refresco. Entonces decidí hacer un experimento con el refresco. Bueno, y conforme yo empezaba a investigar, pues obviamente era evidente y había mucha información ya en esos años, como ya mencioné, del aumento tan extremo de sobrepeso y obesidad aquí en México, con consecuencias como problemas de salud como la diabetes, y además de que las estadísticas posicionaban a México como el lugar número 1 o 2, ahí también con Estados Unidos en aumento de sobrepeso y obesidad, también estaba ligado a ser el país, según ciertas estadísticas, el país donde más se consumía, por lo menos en esos años, refresco de todo el mundo. Entonces no es una casualidad que estén ligados esos dos aspectos, esas dos circunstancias. Entonces yo consideraba que no tenía un hábito muy arraigado con el refresco, que en cualquier momento lo podía dejar, así como cuando una persona tiene cualquier vicio. Y entonces decidí hacer un experimento. Dije, me voy a proponer no tomar refresco no me acuerdo. Dije, a ver, en 2-3 meses. Y pensé que iba a ser muy fácil, pensé que iba a ser muy simple, pero a los pocos días de que comencé a abstenerme de tomar refresco, pareció que se intensificó mi deseo de tomar refresco. A los 3, 4, 5 días a la semana se me antojaba el refresco de una manera que nunca se me había antojado antes. Y obviamente, pues entiende uno que es un hábito que se genera ya una dependencia del azúcar en el cerebro y que de esa manera se generan las adicciones. Entonces yo no me consideraba adicto al refresco, pero cuando intenté dejar de tomarlo, empecé a observar esas consecuencias de que me daba unas ganas muy intensas, un deseo muy intenso de tomar refresco. Además, fue muy curioso porque
tuve sueños relacionados con el refresco. En un sueño soñé que estaba yo frente a un refrigerador enorme con puertas transparentes y que estaba lleno de refrescos y que yo sacaba un refresco y lo abría y me lo tomaba así bien, disfrutándolo mucho. Entonces me llamó la atención que tuve varios sueños de ese tipo. Entonces, pues bueno, a los cuantos días, no recuerdo, una semana y media que pude aguantar sin tomar refresco, ya no pude resistirme y compré un refresco y me lo tomé. Ese experimento tan simple fue muy significativo. Me llevó a reflexionar. Yo dije, si yo, que considero que no es un vicio muy arraigado ni muy extremo, considero que es un hábito que puedo cambiar en cualquier momento, no pude, y con toda la conciencia que tengo de la importancia que tiene la salud, yo ya había leído durante años todo el efecto del refresco, de las bebidas azucaradas en el cuerpo, y ya la información ya la conocía perfectamente, que no son saludables ese tipo de bebidas y menos hacerlas un hábito. Y aún así, con toda esa información consciente y con el deseo de hacer un cambio en mi hábito, no había podido. Yo decía, imagínate, yo me decía a mí mismo, imagínate la gente que tiene serios problemas con otros tipos de hábitos, con otro tipo de adicciones, con otro tipo de problemas donde requiere disciplina. Qué difícil. Bueno, pero entonces dije, ok, aquí entra el subconsciente. En lugar de forzarme a no tomar refresco, voy a reprogramar mi subconsciente para que se me deje de antojar el refresco. Y simplemente hice un ejercicio de reprogramación de 2-3 minutos una vez al día. Y yo dije, mientras se reprograma mi subconsciente, en este momento no voy a entrar en el ejercicio porque me gustaría dejarlo para otro audio y explicar el ejercicio y qué efecto tiene en el subconsciente, cómo se utiliza y cómo reprogramar el subconsciente en este tipo de casos, porque es muy simple. Yo dije, voy a utilizar un ejercicio de 2-3 minutos al día. Mientras se reprograma el subconsciente, me voy a dar permiso de tomar refresco cada vez que se me antoje. Pero yo sé que mientras voy a estar reprogramando el subconsciente y sé que en muy poco tiempo se me va a desaparecer ese antojo porque eso lo controla el subconsciente. Y así fue. En las siguientes 2-3 semanas, casi todos los días tomaba refresco, porque yo dije, mientras se reprograma el subconsciente, no voy a estar luchando conmigo mismo. Entonces, disfruté todavía, pero hacía todos los días, una vez al día, ese ejercicio de 2 minutos y medio, y a las 2-3 semanas, poco a poco empezó a bajar el deseo por tomar refresco, hasta que en un mes ya había desaparecido. Así de simple, aprovechando las capacidades del subconsciente, porque el subconsciente se puede reprogramar. Así que bueno, pues reprogramé mi subconsciente y dejé de tomar refresco, y fue muy fácil gracias a la capacidad del subconsciente y a conocer cómo lo podemos reprogramar. Bueno, dentro de los casos que te podría contar, hay casos de personas en las cuales, gracias a su subconsciente, a lo largo de los años, han sido muy disciplinadas, han logrado tener la autodisciplina para hacer cambios muy importantes en su vida. Por ejemplo, te voy a contar el caso de Elena, que tomó un curso conmigo hace, ¿qué será?, unos 6 años. Ya había terminado una carrera en diseño de interiores, pero no se había titulado porque el requisito en esa universidad y en ese momento era que tenía que hacer una tesis para titularse, para poder obtener su título de su licenciatura que había llevado a cabo en diseño de interiores. Ya habían pasado varios años y cuando tomó el curso conmigo, ahí uno de los métodos que yo le proporcioné fue una mega oración para que ella la utilizara en una grabadora digital, la pusiera cuando dormía, y en esa mega oración se estaba programando para ser disciplinada en el desarrollo de su tesis, para ser paciente, para ser constante, para ser perseverante, para llevar a cabo las acciones que tenía que llevar a cabo en
para realizar su tesis, a pesar de que tuviera sueño, flojera, cansancio, etc. Y bueno, tiempo después me contó muy contenta que ya se había titulado, gracias a que aprovechó lo que había aprendido en ese programa conmigo sobre el subconsciente para reprogramar aspectos de su autodisciplina que le permitieron llevar a cabo una serie de acciones continuas, repetitivas, día tras día tras día, durante un periodo de tiempo, hasta poder concluir su trabajo de tesis y titularse. Entonces, estas capacidades que nos da el subconsciente son muy importantes, porque las capacidades del subconsciente nos pueden permitir cambiar todas esas raíces, todas esas bases, todos los fundamentos de nuestra autodisciplina. Ya en este audio no entro más en casos para no hacerlo más extenso, pero pues bueno, quiero resaltar que la autodisciplina y el funcionamiento del subconsciente están muy relacionados. Toda esta investigación a mí me llevó también, después de esos años en que estuve investigando todos los aspectos de autodisciplina, me llevó todavía a perfeccionar más mis métodos que daba en los cursos y sobre todo los materiales, porque entonces me di cuenta de que las personas necesitaban también que yo les diera elementos que les facilitaran ser disciplinadas aprovechando su subconsciente. Cuando hice la investigación de la autodisciplina, me di cuenta de que las diversas acciones de autodisciplina son muy diferentes de un área a otra. Hay acciones muy simples, muy fáciles, y hay acciones muy complejas. Entonces yo hice una escala de 7 niveles, del 1 al 7, donde el número 1 son las acciones más simples de autodisciplina y el número 7 son las acciones más complicadas de autodisciplina. ¿En qué se basa la simplicidad o la complejidad en alguna acción de disciplina? En 2 factores, en aspectos de tiempo y en aspectos de resistencia o de obstáculos internos o externos. Por ejemplo, el nivel más simple, que es el nivel 1, son acciones de autodisciplina que prácticamente no requieren tiempo y que prácticamente no hay resistencias ni obstáculos significativos. Por ejemplo, tomarse un medicamento todos los días en cierto horario o tomar un suplemento vitamínico. Eso entra dentro del nivel más simple de autodisciplina, el nivel 1. No necesitamos tiempo, prácticamente es inmediato tomar un medicamento, tomar un suplemento vitamínico, y no hay, por lo general, una resistencia de que sea difícil porque tenemos sueño, andamos cansados. No, pues es muy fácil. Entonces, es una acción del nivel 1, que es el nivel más sencillo, donde prácticamente no se requiere tiempo y no se requiere y no suele haber obstáculos o resistencias. Lo interesante y lo triste es que muchas personas, aún en ese nivel que es el más simple de autodisciplina, son sumamente indisciplinadas. Porque también en ese tema del tiempo tiene que ver con la organización, cómo las personas se organizan para llevar a cabo una acción, y muchas personas son muy desorganizadas, y eso hace que aún en acciones tan simples como tomar un medicamento o un suplemento no sean disciplinadas. Olvidan tomarlo, se acuerdan ya en el momento en que no es el momento adecuado, se les pasan los horarios, se les olvida comprarlo cuando ya se les acabó, o lo van dejando pasar. O sea, a veces hasta en algo tan simple como acciones del nivel 1, yo observé tristemente que muchísima gente, hasta en algo tan simple como acciones del nivel 1, es muy indisciplinada. El nivel 7, que es el nivel más complejo de autodisciplina, son acciones que requieren mucho tiempo y en las cuales se presentan muchas resistencias internas o externas. Por ejemplo, llevar a cabo un programa de ejercicio consistente donde una persona haga, por ejemplo, 1 hora de ejercicio de algún tipo, 4 o 5 días a la semana. Entonces requiere mucho tiempo para realizar la actividad, tiempo a veces para trasladarse a algún gimnasio, tiempo hasta para preparar lo que requiere de ropa deportiva, de distintos tipos de objetos, de cosas que requiere para
para llevar a cabo esa actividad física, tiempo que requiere a lo mejor después de llevar a cabo la actividad física para ducharse, por ejemplo, entonces requiere mucho tiempo. Y si se tiene que realizar 4 o 5 veces por semana, semana tras semana, pues estamos hablando de mucho tiempo y muchos obstáculos internos. La persona tiene que hacerlo a pesar de que a veces puede hacer que se sienta con baja energía, que sienta que no tiene un nivel de ánimo adecuado, que sienta apatía, flojera, desgano, a veces que la persona siente que trae sueño o obstáculos externos, que a veces se le junta el trabajo o el estudio u otros compromisos. Entonces, el llevar a cabo un programa constante, continuo, de un nivel adecuado de ejercicio, de actividad física, normalmente está en el nivel 7 porque requiere mucho tiempo y requiere y se enfrenta uno con muchos obstáculos internos o externos. Entonces, dentro de estos 7 niveles podemos ubicar las acciones de autodisciplina. Y bueno, entender los niveles de autodisciplina también me llevó a mí a entender que si yo le doy a una persona herramientas, estrategias para que baje alguna acción que es de nivel 5 o 6, la pueda bajar al nivel 3 o 4, le va a facilitar su autodisciplina. Entonces, bueno, ya hablaré de eso más adelante en algunos otros audios que te comparta, pero fue también parte de entender todos los aspectos de autodisciplina, entender que hay una variedad muy, muy amplia de niveles de dificultad según las circunstancias de cada persona y según las acciones que se tienen que llevar a cabo varían desde acciones muy simples que pueden estar en ese nivel 1 hasta acciones muy complejas que están en ese nivel 7 y parte de convertirnos en personas disciplinadas es entender esto y saber cómo podemos utilizar estas estrategias para bajar el nivel de dificultad de ciertas acciones y lo cual facilite ser disciplinados o disciplinadas. La autodisciplina está relacionada prácticamente con todas las áreas de nuestra vida. Ya cité varias de las áreas en las cuales yo puedo identificar y que son muy obvias, pero también en otras áreas, sobre todo en el aprovechamiento del subconsciente. Para aprovechar el subconsciente necesitamos ser disciplinados. Y si nosotros logramos tener autodisciplina aprovechando el subconsciente, ya te he compartido que podemos hacer cambios impresionantes en aspectos como nuestra autoestima, se puede hacer mucho por un bebé en la etapa de la gestación, el embarazo, podemos reprogramar nuestros miedos, podemos hacer cambios extremos en el estrés, podemos ayudar mucho a nuestros hijos cuando están desarrollándose en los primeros años de vida, podemos modificar emociones como el odio, el resentimiento, la culpa, la depresión, la ansiedad, podemos mejorar nuestra salud, nuestra sexualidad, nuestras relaciones interpersonales, de pareja, familiares, de amistad, de estudio, de trabajo, etc. Pero requerimos por lo menos cierta dosis de autodisciplina. Yo he desarrollado métodos muy efectivos, muy prácticos y con materiales muy fáciles de utilizar que realmente requieren muy poco tiempo de las personas, que normalmente cuando yo les doy un material para reprogramar el subconsciente con algún método, normalmente están en los niveles más bajos, en el nivel 1 o 2 de autodisciplina. He buscado que sea así para que sea más fácil. Desafortunadamente, a veces hasta ni siquiera en ese nivel las personas son disciplinadas, pero bueno, muchas personas sí han logrado ser más disciplinadas reprogramando su subconsciente, aprovechando las capacidades del subconsciente gracias a los métodos y materiales que yo he desarrollado basados en esta investigación de autodisciplina que les facilita llevar a cabo esas acciones de manera repetitiva. Y bueno, nada más cierro este tema con algunas conclusiones importantes. Una conclusión es que necesitamos, prácticamente todos los seres humanos, todas las personas, necesitamos un nivel adecuado de autodisciplina en nuestra vida. Es indispensable un nivel adecuado de autodisciplina en nuestra vida para todas las personas. Otra conclusión es que la autodisciplina es mucho más necesaria actualmente que hace unas décadas, pero desafortunadamente es más difícil que las personas sean disciplinadas en la actualidad de lo que era hace unas décadas. Otra conclusión es que las nuevas generaciones, quienes son ahorita niños, adolescentes, jóvenes, están creciendo y desarrollándose con carencias muy graves en su autodisciplina, lo cual esa falta de autodisciplina va a traer drásticas consecuencias a lo largo de toda su vida en muchas áreas.
Otra de las conclusiones importantes es que al igual que en otras áreas importantes de nuestra vida, nadie nos enseña ni nos da bases concretas para desarrollar la autodisciplina, ni en la familia, ni en la escuela, ni en otras organizaciones. A veces un poquito en algunas actividades deportivas con buenos entrenadores, un poquito por ahí llega a haber algo. Otra conclusión importante es que podemos desarrollar de manera muy adecuada nuestra autodisciplina aprovechando las capacidades de nuestro subconsciente. Y otra conclusión importante es que para aprovechar el potencial de nuestro subconsciente también necesitamos cierta dosis de autodisciplina para utilizar métodos simples, prácticos y efectivos. Así que bueno, pues aquí te dejo este panorama de la autodisciplina en relación con el subconsciente y como parte de todo este gran proceso de investigación del subconsciente de más de 30 años que te estoy compartiendo en estos audios, en estos episodios en las redes sociales.